Bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos hoy no al Observatorio Astronómico, sino al Museo Caldas, a la Casa Museo Caldas, que es muy cercana al Observatorio Astronómico. Vamos a tener aquí esta sesión del ciclo de conferencias OAN 220 años. Comenzamos en agosto, el 14, y estamos todo el semestre celebrando pues, que el observatorio cumple 220 años de historia, así que vamos a estar todo este semestre con este ciclo de conferencias cada semana. Y hoy tenemos acá pues, el placer de estar en la Casa Museo Caldas, muy cerca de la sede histórica del Observatorio Astronómico Nacional, y vamos a hablar pues evidentemente de Caldas, de ese gran personaje de nuestra historia, del primer director del observatorio, y nos vamos a centrar en la astronomía que practicó Caldas. Y para eso pues tenemos un invitado de la casa, profesor José Gregorio Portilla del Observatorio Astronómico, uno de los expertos en el tema de Caldas, con muchísimas inquietudes en torno a la figura y los trabajos de Caldas, con un libro fascinante sobre la temática de la cual nos va a hablar hoy. Así que, profesor Portilla, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, un saludo para los que están también acompañándonos en YouTube. Pueden preguntar, ahí voy a estar yo pendiente de sus preguntas. Bienvenidos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y todo, muchísimas gracias por su muy gentil asistencia. Entonces, el propósito de esta carta, de esta charla, y como bien anotaba el profesor Santiago, tiene que ver con los 220 años del Observatorio Astronómico de una de las figuras más importantes, que es el científico Francisco José de Caldas, que murió hace más de 200 años. Vamos a ver pues, fundamentalmente qué fue lo que hizo Caldas en astronomía. Entonces, pues muy posible que debido a nuestro pésimo sistema educativo de que no se partió por Caldas, pues Caldas fue un científico que vivió en la época de la colonia y que fue ejecutado por los españoles en la reconquista, en la guerra de independencia de Colombia. ¿Qué es lo que vamos a abordar en esta charla? Fundamentalmente vamos a contemplar cómo Caldas contemplaba la astronomía, cómo la abordaba él, qué llegó a conocer de la misma y cuáles fueron sus trabajos en astronomía. Bueno, entonces, uno de los inconvenientes con los que nos vamos a encontrar y de las dificultades que se tienen a la hora de conocer realmente qué es lo que hizo Caldas es que la mayoría de los cuadernos, la mayoría de las notas, de las tarjeticas de apuntes que uno sabe, de acuerdo con las cartas que hizo Caldas, que fueron bastantes esos cuadernos, la mayoría están desaparecidos, presumiblemente destruidos. De tanto en tanto, y la esperanza es que de tanto en tanto han salido por ahí cuadernos, notas de apuntes de Caldas. Entonces la esperanza es que en un futuro, ojalá próximo, se pueda rescatar esa información. Entonces, ¿con qué trabaja uno en el caso en que quiera profundizar sobre Caldas? Pues realmente la información es escasa. Ya lo comenté, cartas por Caldas, redactadas por Caldas, que se conocen de orden de unas 210. La mayoría pues, son cuestiones familiares, etcétera, etcétera, pero en algunas de ellas hay información de lo que él está haciendo en astronomía. Otro tiene que ver con los artículos de astronomía que el mismo Caldas redactó en un periódico que después terminaría siendo el editor principal, que fue el semanario del Nuevo Reino de Granada. Otra fuente es unos documentos que él le entregó a Humboldt, a Alejandro de Humboldt, cuando estuvieron trabajando en lo que hoy en día es Ecuador, y que Caldas redactó en esta época. Una biografía de Caldas, de alguien que lo conoció, que fue el mismo Repómulo, y finalmente varios cuadernos que han aparecido por ahí. Realmente es muy poco lo que se sabe de astronomía de Caldas. Bueno, primero que todo, pues Caldas fue una persona que nació en Popayán. Allá hizo, digamos, sus estudios básicos
Y después, por orden del papá, terminó estudiando Derecho en lo que es hoy en día pues, la Universidad del Rosario, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que es la tercera universidad más antigua del país. Él lo hizo entre 1788 y 1791. Realmente él no obtuvo el título de doctor en Derecho. Parece que realmente no le gustaba el derecho, o sea, su profesión como abogado como tal. Entonces él, de Santa Fe de Bogotá, regresa a Popayán, se pone a trabajar, realiza algunas labores propias de su profesión como abogado, pero ocurre algo interesante. Para nosotros es que su salud empeoró terriblemente. Ni siquiera podía leer en algún momento dado. Pero en el proceso de recuperación a él le caen de milagro 3 libros de astronomía. Alguien trajo por ahí, llegó a Caldas, llegó allá a Popayán, Caldas se interesa por esos libros y se pone a leerlos con avidez. Y bueno, ya realmente no está pensando en desenvolverse como abogado. Entonces, en esa convalecencia, él comienza a asimilar ese contenido de esos libros de manera completamente clara. ¿Qué llegó a saber de astronomía fundamentalmente? Básicamente es astronomía esférica, lo que nosotros llamamos hoy en día astronomía de posición, que comprende familiaridad. Disculpen. Que comprende conocimientos básicos de astronomía esférica, o sea, coordenadas, todo lo que nosotros sabemos de coordenadas celestes, maneja generalmente una astronomía de posición, todo el manejo de coordenadas, pero también los conceptos básicos de eclipses lunisolares, los apulsos, que es la manera como en aquella época se llamaba cuando la luna tapa un astro en particular, y satélites, el estudio de los satélites jovianos, para propósitos, como veremos ahorita más adelante, propósitos de determinar la longitud. Bien, entonces, pero como había ganarse la papita, entonces en julio de 1791 ya se sabe que Caldas, a través de una carta, él se está ganando la vida a través de una profesión que hoy en día uno puede considerar pues, no muy sacrosanto, pero en la época era relativamente frecuente y ser un tipo de personas de cierta clase social, pues mercadeaba con ropa. Entonces él es mercado y va de pueblito en pueblito vendiendo fundamentalmente ropa. Bonito, explícitamente lo menciona en sus cartas. Bien, en ese proceso de estar vendiendo ropa de un lado para otro, él ya en ese momento tiene algunos conocimientos básicos de astronomía. Entonces, tiene la oportunidad de regresar a Santa Fe para adquirir más ropa, pero tiene la inquietud de procurarse instrumentos científicos. Está aficionado, está ya con la clara intención de aficionarse a la ciencia. Entonces, ahí en Santa Fe de Bogotá, adquiere varios instrumentos científicos, un octante, que ahorita les digo qué es eso, un octante que sirve para medir la altura de las estrellas, un barómetro, que como veíamos en la charla de Santiago el jueves pasado, con ese barómetro él compró, a los pocos días se subió al cerro de Guadalupe y bueno, tiene la oportunidad de medir la altura del cerro de Monserrate. Adquiere también varios termómetros, pero no, a pesar de su inquietud científica, no entra en contacto ni con Mutis ni con ningún miembro de la expedición botánica. Él sabe que
lo más parecido a científicos que hay en ese momento en Santa Fe, Bogotá, son los miembros de la expedición botánica. Y Mutis es nada menos que el astrónomo real. Pero no hay ninguna intención de Caldas, digamos, de contactarse con la comunidad científica en ese momento. Llegó la intención, con la intención de saber qué es lo que se hace en astronomía en Santa Fe, y descubre, para su sorpresa, la décima. El astrónomo real es Mutis, se la pasa haciendo botánica. Bueno, entonces eso lo anima a él mucho, y de regreso a Popayán, comienza a hacer una carta geográfica. Es la manera como Caldas llama a lo que nosotros somos un mapa. Fundamentalmente de la región, pero que hoy es el centro del sur del departamento del Huila. Entonces ya se sabe por las cartas que él está escribiendo que él ya tiene conocimientos de cómo fijar rombos, cómo medir declinas, que ya tiene el concepto de una coordenada que uno maneja en la astronomía que se llama la declinación. También conoce el concepto de la declinación magnética y sabe cómo medir altura sobre el nivel del mapa a través del barómetro. Bien, entonces aquí hay un paréntesis. Y es lo siguiente: visto desde la óptica del siglo XXI, hacer un mapa estéril. ¿Por qué? Porque nosotros contamos satélites, helicópteros, aviones, entramos a la computadora y vemos el Google Earth, entonces nos da la apariencia de que hacer mapas estéril. Y no, hacer un mapa es extraordinariamente complicado cuando uno carece de esta tecnología. ¿Qué hacía la gente en esa época? Pues a través de observaciones astronómicas. La manera más confiable de hacer un mapa en aquella época era hacer observaciones astronómicas. Entonces, ubiquémonos en la época. En la época, el conocimiento geográfico del virreinato de la Nueva Granada, o sea, de cómo estaban distribuidas las ciudades, de cómo estaban distribuidos los ríos, etcétera, etcétera, era absolutamente paupérrimo. Los mapas eran escasos, supremamente inexactos, costosos y solamente reservados a los militares. Por ejemplo, miren donde queda Santa Fe, era acá. Y miren donde colocaban la onda. Al sur. Nosotros sabemos que es acá. O sea, el que redactó ese mapa colocaba a onda al sur. Al sur de Santa Fe. O sea, era una cosa muy tosca. Bien, entonces, cuando Caldas regresa de nuevo a Popayán y está ya con los conocimientos que él tiene de cómo uno con observaciones astronómicas puede fijar la latitud y la longitud de un sitio y por lo tanto elaborar un mapa. Entonces él se da cuenta de que uno necesita perfeccionar sus instrumentos de observación. ¿Cuáles instrumentos de observación tenía Caldas en ese momento? Una MORS, es una MORS. Y adapta un reloj de péndulo para su uso astronómico. Ahorita les digo porque es fundamental un reloj de péndulo para poder determinar la longitud. Todo tendiente a utilizar la astronomía como una herramienta para la geografía. Olvidémonos de Caldas como una persona cuyo interés astronómico es el que hoy en día no llega. De saber si en Marte hay vida, cómo están constituidos los planetas, la nebulosa, todo eso. No. Caldas concibe la astronomía como una ciencia que tiene que tener una utilidad directa. O sea, el hecho de saber una astronomía esférica, saber todo esto de coordenadas, etcétera, etcétera, tiene un único propósito: poder determinar la latitud y la longitud de un sitio, elaborar un mapa. ¿Y para qué? Para que los políticos, para los que diseñan las decisiones políticas, sociales, etc., puedan perfectamente elaborar una carretera con más o menos por dónde ir, etc. O sea, tiene que tener una aplicación directa en la astronomía y la sociedad. Bien, entonces simplemente para recordarles en qué consiste la latitud pues es esta coordenada,
desde el Ecuador para arriba. Entonces, esta es la coordenada 0 en el Ecuador, más 90 en el polo norte y el 90 en el sur. Y la longitud es, tú escoges un meridiano, estos círculos que van de polo a polo se llaman meridianos. Entonces, es qué tan separado estás de un meridiano de referencia. Un meridiano donde Raimundo y todo el mundo se pone de acuerdo cuál es el meridiano de referencia. Entonces, si es para la izquierda es al oeste, pues son tantos grados, o si es a la derecha, pues es al este, tantos grados. Bien, existe otra tercera coordenada, sobre todo en un sitio tan complicado como el nuestro, bastante montañoso, pues es la altura sobre el nivel del mar, pero eso definitivamente pues, no tiene mayor complique. Ok, entonces, la casi totalidad de las observaciones astronómicas que hizo Caldas cuando estuvo como astrónomo activo, creo que sí, fue fundamentalmente para determinar la latitud y la longitud de un sitio, de ese lugar de la observación. Entonces, bueno, esto ya lo mencioné. Solo tiene sentido la observación astronómica si eso va a tener una aplicación inmediata en la sociedad. Ok, bien. Entonces, les voy a explicar básicamente qué consiste la medida de la latitud. Hoy en día, pues, tecnología del siglo, finales del siglo XX, comienzos del XXI, simplemente estaba un GPS dentro, te da la posición con un centímetro de 6 metros. Bueno, pero ¿cómo se hacía hace 200 años? Pues uno lo que hace es lo siguiente. Aquí tenemos una personita, esta es la esfera celeste. Entonces, los astros se están moviendo de oriente a occidente. Supongamos que por aquí se mueve un astro. Ese astro tarde o temprano va a pasar por lo que se llama el meridiano del observador. En otras palabras, este punto es donde más alto está la estrella. Entonces uno lo que hace es sencillamente ver cómo la estrellita se va moviendo de oriente a occidente y llega un momento en donde pasa por el meridiano. Entonces uno dice, la estrella está culminando superiormente. Justo en ese momento, tú mides esta altura. Tú mides eso. Eso, contado así, es sencillo, pero ahí está. Eso no pasa. Bueno, usted mide eso, sigue la estrellita bajando, bueno. Entonces uno puede dar, no se necesita ser muy diestro en matemáticas para darse cuenta que esta coordenada es qué tan separado está una estrella del ecuador celeste. Eso en astronomía de posición se llama declinación. ¿Dónde está eso? Pues eso está en este tipo de libros. Esto es un almanaque astronómico. Y esto, hay que ir a la biblioteca o adquirirlo por Amazon, o como hacían hace 200 años, encargarlo desde Europa, ¿no? Para que por barcos se lo trajeran a uno en cada 2 meses. ¿No? Entonces aquí está esa coordenada de la estrella en particular. Entonces tú tienes la declinación, eso, ¿no? Lo que tienes que medir es este angulito, es la altura de la culminación superior. ¿No? Y aquí está metida la latitud. La latitud pues, es la altura del polo norte celeste con relación al horizonte, está metida acá. Entonces, simplemente lo que haces es despejar la latitud. Ya, bueno, contamos así de trivial. Vaya. Y fuera de eso, cuando hay una cosa rigorosa en la vida es el principio de conservación de las dificultades. La altura de las estrellas realmente es un poquito más alta porque está la refracción y toda una serie de detallitos. Bueno, Caldas aprendió a hacer ese tipo de medidas. Bien, ¿qué astros observó Caldas para determinar la latitud del sitio? Eso se puede hacer con eso, a través de un gnomón, ya les digo, es un gnomón, o con estrellas. Y para eso pues uno puede utilizar varios instrumentos, puede utilizar un cuarto de círculo, o puede utilizar un octante o un sextante, es prácticamente la misma vaina, o un teodolito. El gnomón es un nombre, digamos, un poco raro para designar algo que simplemente es un palo perpendicular a una tabla. Es el instrumento astronómico más simple que uno puede conseguir. Entonces ahí tenemos
¿no? Caldas construyó, bueno, realmente lo mandó construir, lo mandó construir varios números de distintas longitudes. ¿Y para qué? Ya lo dije, pues los números funcionan desde día, porque necesitan el sol. Entonces, el sol, tenemos el sol en su máxima combinación. Entonces, cuando el sol está en su máxima, digamos, en lo más alto posible, entonces el sol proyecta una sombra. Proyecta una sombra acá. Entonces, pues, tiene la precaución de mirar cómo es esta longitud, o un metro, lo que sea. Y esto se supone que usted conoce la longitud de su lomo y aplica la tangente. Y al aplicar la tangente, pues conoces este ángulo H, y ya sabemos, con la ecuación anterior, uno puede inmediatamente determinar la latitud. Bien, eso es de ahí. ¿Cómo hace uno con las estrellas? Entonces, con las estrellas, pues ya nosotros utilizamos el humor, por supuesto. Entonces, en las noches uno lo que hace es utilizar lo que se denomina un cuarto de círculo. Un cuarto de círculo es un cuadrante, pues una cuarta parte de la circunferencia, y lo que pues, está diseñado de tal manera de que cuando uno trate de determinar la altura, que es este angulito de acá, pues está acá, ¿no? Para que le quede a uno convenientemente hacer la lectura dentro de ese aparatico. Caldas mandó construir, lo mandó construir un cuarto de círculo de madera con el mismo extraño, que en las unidades que manejamos hoy en día, pues más o menos de orden de 35 centímetros. Entonces, Mutis, digamos, lo contrata como miembro de la Expedición Botánica y ya tiene acceso, bueno, primero ya tiene plata, ya tiene financiación de parte de la Expedición Botánica, o sea, de la plata de Mutis, y va a tener a continuación acceso a los instrumentos con que contaba la Expedición Botánica, ¿no? Entonces, se le da la plata cuarto de círculo de vida. Ese instrumento, creemos es muy parecido a este que está acá. Se lo compró a Humboldt en la provincia de Quito. Eso lo traía Humboldt desde Europa. Caldas se lo compró, Humboldt accedió, y después por mucho tiempo este instrumento estuvo en el Observatorio Astronómico y en uno de los tantos ríos que hubo. Después estuvo en el Museo Nacional y en algún momento desapareció. Y no se conoce. Caldas también utilizó para medidas de latitud instrumentos un poco más portátiles, ¿no? Pues el aparatico de Caldas, el que mandó construir, tal vez una cosa así, es bastante, digamos, pesado para llevarlo a la montaña. El cuarto de círculo ya era un poquito más portátil, era más o menos como este tamaño, pero todos los astrónomos, y sobre todo los marinos, diseñaron aparatos más portátiles para poder determinar ese mismo algoritmo que les dije. Entonces se desarrollaron por eso tanto el octante, que se llama octante porque es una octava parte de una circunferencia completa, o el sextante, que son prácticamente la misma cosa, salvo que esta es una sexta parte de la circunferencia, pero en esencia es la misma cosa. Es un aparatico que hace lo mismo que hace el cuadrante, tratar de determinar la altura del astro cuando está culminando. Esa fundamentalmente es la idea. Si no, estos aparatitos son más portátiles. Bien, eso con relación a la latitud, que es sencillo. Es la coordenada o para arriba o para abajo. Hablemos ahora de cómo se hace la longitud. La longitud es mucho más difícil de determinar. Es bastante más complicada de determinar. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que la Tierra, con relación a las estrellas fijas, da una vuelta completa de 360 grados en más o menos 87.400 segundos. Entonces ahí está lo claro. Para poder determinar la longitud, hoy en día nos da risa. Uno lo que tiene que contar es con un buen reloj. O un muy buen reloj. Para nosotros viviendo en el siglo XXI, no es el problema.
Los relojes se atrasan 10 a la menos 12 segundos, los relojes que tenemos hoy en día. Eso es siglo XXI. Los relojes de hace 200 años, salvo unos que costaban una fortuna completa, que fueron los que desarrollaron los ingleses a través de John Harris, pero los relojes normalitos que uno podía comprar en la tienda de la esquina, esos relojes se atrasaban o se adelantaban en cuestión de 1, 2 minutos, 3 minutos en un día, una cosa horrorosa. Y eso para determinar la longitud no servía. Entonces lo que había que hacer era saber primero qué tanto se adelantaba o se atrasaba el reloj que uno tenía. Eso era lo claro. ¿Cuántos segundos o cuántos minutos se adelanta o se atrasa el relojito con el que uno dispone? Bien. Ok, entonces, pues fundamentalmente casi todos los relojes de la época, salvo los que utilizaban los marineros, eso era un motor que la mayoría de los relojes pues eran de péndulo, un pendón, como vemos aquí en ese ejemplo. Entonces, había que primero saber muy bien cómo andaba el reloj. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo determinaba la hora en aquella época? Olvídense de que la hora es, en aquella época es como la que tenemos hoy en día. La que tenemos hoy en día, esta hora se llama tiempo solar medio, que realmente son la coordenada de un sol que uno no ve. Es una cosa que se llama el sol medio. Esto es un contador del sol medio. Esto es un reloj. Es un sol fantasma que se está moviendo por el ecuador celeste y no por el eclipse. Y hay otra cuestión. Por facilidad de la administración de países, ciertas regiones, la misma hora que uno tiene aquí en Bogotá es la misma hora que uno tiene en Medellín, la misma hora que tiene en Cartagena, o la misma hora que tiene en Arauca o en Guainía. Los usos horarios. Pero en aquella época, la hora se daba era por el ángulo del sol verdadero, o sea, el sol que uno observa. Consecuencia, la hora de Bogotá no es la misma que la hora de Soacha, que la hora de Medellín, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, uno tenía que cuadrar el reloj, digamos, supongamos que este es el meridiano, supongamos que este travesaño es el meridiano. Entonces uno lo que tenía que ver era el sol iba subiendo. Cuando llegaba acá, uno comenzaba, miraba uno exactamente el reloj. Al cabo de un día, y rogar para que el día siguiente pudiera hacer todo. Llegaba acá, y este tenía que dar exactamente 24. Generalmente no era 24. Se da uno cuenta de que no, se adelantó 2 minutos 13 segundos. Pero ya sabía uno que el relojito, 24 se adelantaba 2 minutos 13 segundos. Entonces uno lo que tenía que, claro, realmente es difícil, muy difícil saber exactamente en qué instante de tiempo el sol dormía. Eso es jodido. Entonces lo que se hace, lo que se hacía en aquella época era, ahí va subiendo el sol, este es el meridiano, y antecitos del meridiano uno tomaba la medida, cuál era ese tiempo. Y cuando volviera a tener la misma altura al otro lado, uno medía ese tiempo y promediaba. Entonces uno fijaba exactamente el instante. Eran las técnicas que tenían ellos para saber más o menos cuándo realmente estaba en el punto más alto. Bien. Ok, entonces con ese método es relativamente fácil hallar el tiempo solar verdadero, era la escala de tiempo que se manejaba en aquella época. Bien, entonces, ya sabiendo que tú tienes un reloj que funciona, o por lo menos sabes qué tanto se adelanta o se atrasa, ¿no? en un día, tú tienes que tener conocimiento para fijar la longitud de un evento astronómico que se pueda predecir con antelación. Los astrónomos, por ejemplo, este es del año del 2008.
lo hacen, bueno, eso lo hacen en el año inmediatamente anterior, o sea, lo hicieron en el año 2007, pero antiguamente, ya hasta de 200, 300 años, los almanaques astronómicos se hacían con 3 o 4 años antes. ¿Para qué? Pues para que, digamos, el año 2023, cuando llegue, listo, de acuerdo con esto, va a haber un eclipse anular de sol el 14 de octubre, y va a ser a tal hora, tal minuto, tal segundo, pero dice con relación a un meridiano de referencia. Modernamente, ese meridiano de referencia es el meridiano de Greenwich. Y solamente está referenciado el meridiano de Greenwich, o el meridiano de referencia. No dice en estos libros que el primer contacto se va a verificar en Bogotá a tal hora también, en Caracas a tal hora también, en qué sé yo, Arauca a tal hora también. No. Eso generalmente es referido solo al meridiano de referencia. Hoy en día el meridiano de referencia pues, es Greenwich, pero en la época de Caldas me llegó un librito de estos, y el meridiano de referencia era el meridiano que pasaba por Caldas, por la isla de San Fernando, en Caldas. Hay un observatorio, entonces las publicaciones españolas referían todo con relación a ese meridiano. Entonces la idea básica es que tú tienes un conocimiento de a qué horas va a ocurrir un fenómeno astronómico. Ya ahorita les digo qué fenómeno astronómico puede ser. Con referencia al meridiano de Greenwich. ¿Ok? Ese es el truco, ¿verdad? Tú tienes que saber con antelación un evento astronómico que va a ocurrir con referencia a un meridiano. Tú tienes tu relojito que te da la hora solar, local. En este momento, la hora local en estos 5:54. Esa es la hora local. Entonces, si tú sabes que aquí un evento astronómico en particular sucede a las 3, supongamos, a las 3 horas, pero tú lo observas en tu reloj debidamente cuadrado exactamente a las 8, entonces ya sabes que hay una diferencia de 5 horas. Con esa diferencia de 5 horas lo multiplicas por 15, porque una hora se corre el planeta a 15 grados. Entonces sabes inmediatamente la longitud, 75 grados. Sale. Así es. Claro, contado así es trivial. Trivial. Pero este problema de la longitud, que en su momento fue considerado equivalente a tratar de convertir el plomo en oro, fue terriblemente complicado de resolver. Y hoy en día nos da risa cómo se hizo, cómo se resolvió, con un reloj que funciona, con un reloj que ni se adelante mucho ni se atrase mucho. Bueno, entonces, ¿cuáles son los fenómenos celestes que pueden ser predichos con antelación y con una buena exactitud? Pues están los eclipses tanto de luna como de sol. Eso se pueden predecir con bastante antelación y con muy buena precisión. ¿Por qué? Porque conocemos muy bien el movimiento del sol y de la luna. Eso por un lado. Otra técnica consiste en las inversiones y regresiones de los satélites de Júpiter. Aquí tenemos una fotografía donde se ve Júpiter con sus lunitas. Las lunitas están haciendo eso, están girando alrededor de Júpiter. Y ocurre que pues, a veces pues, la lunita, como está girando alrededor, puede pasar por enfrente o puede pasar por detrás. Eso se llama inversiones o inversiones. Y eso se puede predecir con bastante antelación. Otra, la ocultación de una estrella por la luna, eso se llama apulso. Eso también se puede con bastante exactitud, sobre todo si tú tienes un buen conocimiento de la luna, del movimiento de la luna. O la otra es el tránsito de un planeta interior por el frente de nuestro Sol. Vamos a comentar muy brevemente cada uno de ellos, hablemos muy rápidamente de los eclipses Caldas. Este es un listado de los eclipses que observó Caldas. El más importante de ellos, a mi juicio, fue el primero que observó, que fue en 1797, en donde lo hizo en la población que también hoy está, pues, pertenece al departamento de Huila, el Gigante.
Ahí hizo una observación que le permitió hacer la carta que ahorita, la carta de Guimara. Aquí hay otra serie de observaciones que hizo de varios eclipses, tanto de luna como de sol. Caldas, desafortunadamente, nunca vio un eclipse total de sol. En esa zona, Caldas estuvo vivo, no hubo una sombra. Entonces él no supo nunca que es un eclipse total de sol, pero sí algunos de ellos pues, se dieron aquí en Santa Fe de Bogotá como parcial. También sabemos que cuando ya estaba publicando almanaques, unos 5 años antes de morir, el almanaque de 1811-1812, él calculó los tiempos de contacto para varias ciudades del Venerato, pero se ignora si realmente los observó o no los observó. Bien, como les dije, el eclipse, a mi juicio, es el más importante de todos los que observó Caldas, pues fue importante en el sentido de que se tiene mucha información. Él observó cómo la sombra de la Tierra se fue avanzando a través de la superficie lunar y fue anotando los tiempos, aquí está, por cada cráter o alguno de los mares. Ahí están los tiempos, donde entró la sombra y volvió a salir. Entonces esto le permitió a él calcular más o menos con exactitud la longitud de gigante. En relación a los eclipses, miremos ahora los satélites galileanos. Ya comenté sobre los satélites del planeta Júpiter. Entonces la idea fundamental es que aquí tenemos la Tierra, que está girando alrededor del Sol, y aquí tenemos Júpiter. Júpiter, obviamente, como cualquier cuerpo opaco, está produciendo siempre una sombra. Entonces el satélite en particular, que solamente dibujo uno, facilidad, pues en el momento en que ingresa a la sombra, pues deja de verse, y eso es un instante bien calculadito, o comienza a verse, es la inversión. Entonces los astrónomos en una época, hoy en día ya no parecen estos almanaques astronómicos, pero por mucho tiempo los almanaques astronómicos tenían esas tablitas, estas tablas. Esto es del almanaque astronómico que producía él, o produce todavía, pero ya no esta tabla, el Observatorio de San Fernando en Cádiz. Esto es de diciembre de 1798. Caldas tiene la oportunidad de observar lo que en ese momento es la emersión del primer satélite de Júpiter. En aquella época pues, no se sabía, no se tenía, digamos, conocimiento de que los 4 grandes lunas de Júpiter pues, son mundos de por sí. Entonces, hoy decía, el primer satélite de Júpiter, pero ahí era simplemente un puntito que salía o entraba para efectos de fijar las longitudes. Entonces él tuvo oportunidad de mirar que el almanaque predecía este tiempo para la emersión de él. Entonces él lo observó, si ustedes ven ahí, este está el tiempo, este es el tiempo que predice el eclipse, y esta es la hora a la que observó Caldas. Entonces, restado simplemente los dos tiempos, pues te permite inmediatamente determinar la longitud de Popayán, ¿no? Esto lo observó en Popayán, antes de que pues, se hiciera a la expedición botánica. Entonces, cuando el papá de Humboldt el papá de Caldas le muestra a Humboldt estos papeles, donde él tenía anotado, eso impresionó bastante, que un tipo nadie le enseñó, que él solito haya asimilado muchísima información de astronomía de posición, que él mismo haya diseñado sus instrumentos astronómicos, que lo mandó a hacer. Claro, para esto se necesita un telescopio. Entonces él mandó pedir prestado algunos telescopios de conocido, los desbarató y los mejoró, ¿no? Porque ya para poder ver bien los satélites se necesita un buen instrumento astronómico. Entonces cuando Humboldt ve esto, él queda bastante impresionado y ayudó mucho para que Humboldt
ante Mutis recomendara a Caldas, para que Mutis, digamos, le diera la bienvenida y permitiera a Caldas pertenecer a la expedición botánica. Bien. Otra técnica que es el tránsito de los planetas interiores. Como ustedes bien saben, hay dos planetas que están más cercanos al Sol que la misma Tierra, que son Mercurio y Venus, y estos planetas, vistos desde la Tierra, hay veces donde pasan por enfrente del disco del Sol. Esos momentos, pues, son como una especie de eclipse, pero no es un eclipse. Nosotros decimos paso del planeta por enfrente del disco del Sol. Lo decimos así sencillamente. En la época de Caldas, nunca Caldas y sus contemporáneos que vivieron en esa época pudieron observar un paso, como es la secuencia de los pasos de Venus por enfrente del disco del Sol. Entonces, hubo uno que fue el 3 de junio de 1769, pero Caldas apenas contaba con un añito de regalo. Y ya el otro siguiente fue en 1874. Y si ustedes no pudieron ver el de 2012, nosotros pudimos ver. Se fregaron porque el próximo la astronomía y todo, pero no hay de contacto los resultados de eso. Preguntas al final. Respecto a eso, ¿se sabe cuál fue el método que utilizó Caldas para observar el gas? Fue proyección, yo sospecho. No lo dice explícitamente, pero yo creo que fue eso. Bien. Ok. Hay otro método para medir distancias lunares que era muy frecuente en la época. Se llama el método de distancias lunares. ¿En qué consiste? Bueno, ya paso a decirles en qué consiste, pero es un método bastante difícil desde el punto de vista del cálculo y realmente no se justifica porque los errores son grandes. Caldas, en una de las cartas, él dice que ese método se lo enseñó a Humboldt. Humboldt en algún momento fue decir algunas cosas de astronomía mientras ellos estuvieron trabajando en el Ecuador, entre otras eso, este método de distancias lunares. ¿En qué consiste? Bueno, el método consiste en lo siguiente. De nuevo, por muchos años los almanaques astronómicos traían tablitas donde decía cuál era la distancia entre la Luna y estrellas o varios planetas. Cada 3 horas. Hoy en día, eso no aparece. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que tú observabas la Luna. En un momento dado, estás observando la Luna. Ves una estrella, ves aquí la galaxia, esa estrella está ahí también. Entonces, rápidamente con un aparato, un sextante, mides esta distancia. Mides la distancia entre la Luna y la estrella. Pero rápidamente tienes que mirar la distancia entre la Luna y el horizonte y rápidamente entre la estrella y el horizonte. Lo ideal es que lo hagan 3 personas simultáneamente. Pero eso exige 3 sextantes y 3 muy buenos observadores. Entonces, eso siempre no era así. Entonces tocaba
tenerla, digamos, lo suficientemente diestro como para rápidamente medir este ángulo, medir esto y medir esto. Bueno, pero eso no era el complique. El complique es que la observación usted la hace desde la superficie de la Tierra. Claro, entre más alto usted esté, si usted está más alto, entonces usted está en una montaña, pues va a tener que verse con menos atmósfera, entonces el efecto es menor. Caldas trabajó bastante en esto, midiendo cuál es la desviación que experimenta una estrella, midiendo esos ángulos por los cuales hay que corregir. Pero hay una tragedia. Se sabe que él le entregó un informe al virrey Amarillo sobre una tabla de correcciones. No se ha podido, se presume que desapareció. Y es una tragedia, ¿por qué lo digo? Porque en ese momento, estamos hablando del año 1805, 1806, en ese momento prácticamente toda la astronomía, todo el desarrollo de la astronomía se hacía prácticamente a nivel del mar, a los 100 o 300 metros. Londres estaba por a nivel del mar, París está como a 300 o 400 metros de altura, Madrid igual. Aquí hay un tipo a 2.600 metros que hizo una tabla de refracción que era absolutamente una novedad, pero no se conoce. Bien, eso por el lado de la tablita de refracciones. También Caldas intentó determinar un ángulo que es fundamental en astronomía. Es el ángulo que existe entre la órbita del Sol, que nosotros llamamos la eclíptica, y el ecuador celeste. Es este ángulo de acá. Caldas intentó medirlo utilizando los métodos tradicionales. A Caldas no se inventó eso, simplemente lo leía en los libros. Entonces él se dio cuenta, leyendo en los libros, que una buena manera de determinar ese ángulo era medir la distancia cenital, o sea, el angulito que hay entre el astro y el cenit, tanto en los dos solsticios. Entonces, si tú mides, claro, los solsticios, uno ocurre en junio y el otro ocurre en diciembre, entonces hay que tener la paciencia, ¿no? Hacerlo en junio y esperar a que haya un clima justo en el solsticio 6 meses después. Él hizo varias medidas de esto estando en Ecuador, cuando acababa de pertenecer a la expedición botánica, pero, bueno, otra vez, no se conocen los resultados de esas observaciones. Bien, esto no tiene que ver con astronomía realmente, esto tiene más bien que ver con geografía, pero lo comento porque él utilizó técnicas astronómicas para determinar la declinación magnética de determinados sitios. La declinación magnética, para los que no saben, es la desviación que experimenta la brújula, porque las brújulas realmente no están apuntando al norte geográfico, o sea, al norte real, sino realmente están apuntando hacia el norte magnético. Y ese angulito no solamente depende del sitio donde tú estés, sino que también depende del tiempo. La declinación va a cambiar, esa declinación magnética va cambiando con los años. Entonces, Caldas hizo varias determinaciones de declinación magnética, pero para eso, ¿cómo él tenía que hacer? El primero tenía que, a través de un gnomón, tenía que fijar muy bien cómo era la línea norte-sur. O sea, la mediana, la línea norte-sur, y este norte, si es el norte verdadero, este norte de acá es este, viene de acá. Y con el conocimiento de la segunda del Sol, uno puede determinar este valor de la declinación. Sospechamos que así fue que Caldas midió la declinación magnética. Bien, ya he dicho, el grueso de las observaciones astronómicas de Caldas fueron fundamentalmente para determinar latitud, longitud o métodos de corrección, para eso necesita la refracción, para refinar esos datos. Pero hay una observación de un cuerpo celeste que no tiene nada que ver con determinación de la longitud.
y es la aparición del cometa de 1807. Ese cometa, Caldas lo registró tan pronto como salió la revista del semanario, el Nuevo Reino de Granada, que es, digamos, va a salir una revista, prepárense todos, entonces por eso yo la llamé el número 0, porque ya después a la semana siguiente salió el número 1. Entonces el número 0, ese momento no era el editor, lo volví a hacer después, pero entonces el editor que era en ese momento, él escribió, pareciendo el editor interesante y curiosa la siguiente noticia, ha querido publicar antes de dar principio a su semanario. Entonces él aquí menciona que el señor Caldas observó un cometa y menciona los datos de sus posiciones, tanto en coordenadas ecuatoriales absolutas como en las eclípticas. Lamentablemente, en las cartas con las que se cruzaba ahí con su amigo en Popayán, él mencionó que observó bastante el cometa y lo estaba pisteando por varias semanas, pero igual el cuadernito donde dan todas esas posiciones no aparece. Solamente lo único que sabemos es estas coordenadas, lo único. Y gracias porque apareció hoy en el semanario. Ya para rematar, conclusiones, Caldas contempla la astronomía como básicamente como un área subsidiaria de la teoría. Sus conocimientos de astronomía son básicos y son fundamentalmente de astronomía de posición. En sus primeras épocas se tomó el trabajo de mandar sus propios instrumentos de observación y ya finalmente pues es desafortunado que la mayor parte de sus trabajos hayan desaparecido o a lo sumo, y esa es la esperanza de que se encuentren. Bueno, muchas gracias. A nivel del trabajo que hizo ya en el sitio de los observatorios astronómicos, tenemos registros, ¿qué trabajos hizo? Como tú mencionabas, se sabe el tema del trabajo que hizo midiendo latitud y longitud en diferentes puntos de territorio nacional, pero aquí en el observatorio yo te agradezco, John Jairo, que hagas esa pregunta, porque es algo que yo honestamente había olvidado comentar. Claro, es muy procedente tu pregunta. Yo ofrezco mis disculpas, porque ¿para qué diablos se construye un observatorio astronómico? ¿Qué se construye esta cosa de acá? Porque la idea de Mutis original era que esto de acá fuera el cero, o sea, el meridiano de referencia, y hacer una carta completa de todo el territorio. Esa es la idea. Pero hay varios historiadores, entre ellos el profesor Antonio Amaya, ya pensionado del profesor. Él me comentó una vez algo que tiene mucho sentido, que es lo siguiente, que nosotros sabemos que Mutis sacó de su propio bolsillo la plata para construir el observatorio. Eso no fue cosa del gobierno. Cuando el virrey, en ese momento, creo que era Mario, y los altos funcionarios estatales se enteraron de que había dos civiles, Mutis y Caldas, que querían hacer un plano o una carta o un mapa de todo lo que iluminaba. No les pararon. Porque desde el punto de vista del dominio español no convenía que dos criollos, bueno, criollos entre comillas Mutis, no convenía que esos civiles hicieran esa tarea. Porque lo lógico era que Caldas, ya cuando fue director del observatorio a partir de diciembre de 1805, le dieran la plata, bueno, entonces vaya para Madrid, Girardot, Tocaima, La Costa y haga el mapa, haga un mapa decente de la región, pero no hubo plata. No la plata, presumiblemente porque el gobierno no cumplía.
¿Por qué? Porque es que generalmente los mapas eran de un clarísimo interés militar. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué fue lo que comenzó a hacer Caldas? Mira y mira y mira y mira latitud y longitud de este observatorio y su tablita de refracciones. Para contar. Ya después se dedicó y le tomó muchísimo tiempo la redacción de la revista, del semanal, hasta 1812. En 1812 le da la locura de meterse de militar y hasta ahí le dio la astronomía. O abandonó la astronomía. Hizo algunas observaciones viendo a Saturno, pero ya después abandonó la abandonó. ¿Más preguntas? Sí. Normalmente cuando uno lee, por ejemplo, exploradores como Alejandro de Fútbol, que siempre tuvieron personas que le aprendieron, como Caldas mismo. Caldas no tuvo, como decir, esos discípulos, o que haya quedado registrado que le enseñara todo eso que él aprendió para determinar la latitud y longitud a otros compatriotas. Sí hubo varios discípulos, no fueron muchos, pero hubo varios, no fueron 2 o 3. Tipos, no salían de los observatorios, hoy en día, varios que conozco por ahí. Sí, entonces van aprendiendo sobre la marcha. Entonces sí hubo por ejemplo Benedicto Domínguez, por mucho tiempo, pero realmente Benedicto no, sí sabía cómo determinar la actitud, pero no practicó, se dedicó más bien con el tiempo a producir almanaques. Hubo otro señor que en ese momento se le olvidó el nombre, de apellido Restrepo, en Antioquia. Y ese señor sí hizo muchísimas observaciones por el lado de Antioquia, el río Cauca y Magdalena, y de hecho hay más líneas que hoy en día sobreviven de sitios en Antioquia que todas las que tenemos de Caldas. Ese señor Restrepo después hizo una biografía, o digamos, no una biografía, no, hizo un libro, varios libros realmente de la historia de Colombia. Y gran parte, digamos, del prestigio que tiene Caldas, porque en la historiografía nacional a Caldas se le dice pesado. Bueno, pero que sabía absolutamente de todo. Y se diga que se el historiógrafo era, bueno, tenemos un tipo, en Colombia logró producir un tipo de excepcionales calidades, que el régimen español asesinó brutalmente, un régimen que no necesita de sabios. Encumbraron a Caldas hasta que no más. ¿Y era José Félix Restrepo? Creo que sí, ese es el nombre. Sí, señor. Profe, pues sabemos que Caldas no pudo hacer los mapas en esa época, pero creo que los hizo Agustín Codazzi y con la Comisión Colográfica. Mucho después. 40 años, Sí. 30 años después de la muerte de Caldas. Sí. Él todavía, o sea, yo no sé nunca cómo hizo los mapas, él también fue viajando por todo el país midiendo la longitud. Y claro, ya no solamente es medir la longitud y longitud, sino también medir los rumos. Pero para eso necesitas un teórico. Pero si hay puntos astronómicos por todo lado, que son los fundamentales, pero para completar el mapa necesitas saber los rumos. O sea, eso puede hacer un teórico, no tiene problema. Sí, claro. Es que hasta hace, cuando yo comencé como profesor en el observatorio, había gente que todavía determinaba la latitud y longitud con las coordenadas de las estrellas. Estamos hablando de 70 años. Cuando después llegó el GPS, ¿dónde fue? Hasta 70 años. Pero una pregunta, en los textos que sobreviven, Caldas, tenemos algún dato que nos pueda permitir intuir, como buenos observatorios se notaban todo, la diferencia de lo que tenía de pronto ese atraso, ese adelanto para el cálculo de la longitud, en un registro de uno o algunos relojes que haya usado Caldas en sus mediciones. No, pero sí hay unos de un señor de nombre Talledo que realmente fue el que se el observatorio.
Hay unas observaciones astronómicas del año 1804, donde hacen observaciones solares para cuadrar el reloj bien, ¿no? Y ahí sí, eso tú lo puedes consultar, está aquí en el archivo general de la Nación, está ahí, y tú puedes consultar eso. Y ahí se ven todos los calculitos, están todos los datos de Caldas, todos se permiten. Sí. Nosotros sabemos también que Caldas lee muchos libros pues, para enterarse de todo esto, pero yo nunca he sabido si hablaba otro idioma. Pues, a ver, yo leía francés. Sabemos que leía francés. Digamos que en ese momento la influencia de los franceses era bastante grande en la élite de la gente que podía leer. Él sabía leer perfectamente francés. Otra cosa es ver. Sí, yo no sé leer. Porque también usó libros en español. Por supuesto. Un astrónomo español que creo que hace Claro. Pero aparte del español, leía francés. Yo creo que eso lo dan muy bien, varios de los libros que están en francés. Consultó algunos libros en alemán, pero el que le tradujo fue como... Una última pregunta, Sí. sabemos la resolución que tenía el investigación de los locales para hacer sus observaciones. Pues sí hay un dato por ahí del diámetro de la abertura de uno de los instrumentos, que es el que tienen allá en Popayán. Pero yo ahorita no recuerdo. Claro que los otros son contradictorios. Lo que sí recuerdo es eso. Pero como 8 centímetros. Pero el que existe allá, sí, se conoce la abertura. Es el tema de las observaciones de la luna, porque se utilizaba el mapa y puntualmente los accidentes de la luna se necesitaba eliminar esas pruebas bien, entonces pues no era una resolución muy baja. Y ese era uno de los telescopios que él desbarató y todo. Sí. Ahí me causa curiosidad eso, ¿no? Porque habla de, bueno, supongo que también cuando se dice que le tomaba prestados los telescopios a los amigos y los desarmaba para mejorarlos, ¿él sí hacía ese trabajo óptico o mandaba a mejorar? No, yo creo que eso sí lo hacía. Porque hasta lo que aparece registrado en las cartas es desbaratando y ensaye con otros lentes. No creo que sea puesto a publicar. Todos sabemos que eso es jodísimo. Entonces no creo que haya puesto a... No, fue ensayo y error. Y él mismo lo reconoce en algunas de sus cartas. Hasta que se dio cuenta, bueno, de esta combinación es no. De hecho, muy probablemente su actividad como mercader también le ayudó para tener contactos, seguramente para poder tratarse de proveedores de eventos. Hay otro igual como contemporáneo. Es que llama la curiosidad que como que a veces parece que fuera un sabio muy solitario en su actividad, o sea, como que era el único interesado en ciertos temas que sus contemporáneos. Yo me dice, bueno, pero tenía acceso a instrumentos que alguien compró, o sea, alguien interesado mandó traer de Europa con dinero, porque como que eso era muy costoso. A ver, te cuento, realmente cuando nombran a Mutis de astrónomo real para la expedición de España, mandan varios instrumentos. Ese barco se hundió. Volvieron a traer instrumentos. Pero nadie de los que estaban en la expedición se atrevió a sacarlos de sus casas, porque literalmente los sacó de Caldas. Entonces eso muestra que en la expedición botánica estaban concentrados en el botánico, estaban muy poco interesados en la parte astronómica. Realmente muy poca gente así como interesada. Hay un tipo, una persona que
sabemos que hizo, o sea, sabía leer una cosa esta. Sabía leer esto. Y calculó tiempos de salida y puesta de la luna y el sol. A qué horas pasaba la luna por el meridiano, etcétera, etcétera. Y lo publicó en un periódico, en un papel periódico, en un periódico. Estamos hablando del año 1790. Luego, acabo de someter a una revista ese trabajo y hay sospecho que es una persona, un señor de nombre José García de la Guardia, que realmente era panameño. Y aquí hacía almanaques y hacía un área de trasteros. El señor era aficionado, pero tenía un importante cargo. Fue administrador de las láminas de Zipaquirá, pero le gustaba hacer almanaques. Yo sospecho que fue hacer esos trabajos y observar el cielo. Pero muy bueno la comunidad. Entonces, realmente, o sea, Caldas, digamos, esto no hay que decirlo muy duro. Caldas, pues, estrictamente hablando, no es que haya sido sabio, o lo aprendió, él no dominó el cálculo integral, sus conocimientos de matemáticas eran relativamente pobres. Pero hay una cosa que hay que reconocerle acá. Primero, el hecho de haber aprendido astronomía y posición por sus propios medios, eso es rescatable. Todos sus contemporáneos, porque era un medio donde muy pocos sabían leer y escribir, y los que sabían leer y escribir no necesitaban saber estas vainas. Él intensó, y aprendió, y fregó mucho, se conectó muchas veces, etcétera, etcétera. Y lamentablemente han pasado 200 años y seguimos más o menos con una inercia y esta vez, por parte de que estamos, es más grave, se rehúsa a apoyar decididamente la ciencia una vez institucionalizada. Todavía no estamos haciendo eso. ¿Mis preguntas? Sí, señor. ¿Qué hay de cierto, por ejemplo, que los libros que Carlos publicó no eran de libre circulación o el derecho de conocimiento o de actos No, sí, no, eso, a ver, la mayoría de los libros que consultó eran de la biblioteca de Montes, eran de la Casa de la Exposición Botánica, como hablaba el profesor Santiago, esa casa donde hoy en día queda el patio de armas, ahí al lado del Palacio de Nariño, se cometió un crimen haberlo tumbado. Ahí en esa casa existía la biblioteca más completa que había aquí en el Virreinato de la Nueva Granada, que era de Montes. Cuando Caldas pertenece a la Expedición Botánica y llega aquí a Bogotá en diciembre de 1805, pues tiene acceso a todas esas bibliotecas. Bueno, muy bien, pues un aplauso para el profesor. El próximo jueves la conferencia es en el Museo Nacional. El profe Freddy Moreno va a hablarnos sobre la primera pieza museográfica del Museo Nacional, que fue el meteorito de Santa Rosa de Viterbo, y que además la sede del Museo Nacional fue la Casa de la Expedición Botánica, aquí muy cerca. Entonces jueves 6 de la tarde nos vemos en el Museo Nacional. Listo, gracias por la asistencia.